Aleluya. Dios los bendiga. Estamos una vez más en su programa La Biblia y las Tinieblas. Estamos aquí para seguir dándole verdad, especialmente información, especialmente en este mes en el cual mucha gente está celebrando, verdad, las festividades de Halloween. Y nosotros queremos decirles que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero estamos equivocadas. Y una de las cosas que más nos hemos oído, verdad, es lo que... ¿Y qué tiene de malo Halloween? ¿Qué tiene de malo? No es nada malo. Entonces, muchas ocasiones nosotros también creemos que, pues, ¿qué tiene de malo Halloween? Pero la realidad es que si nosotros nos metemos a buscar qué es lo que es Halloween, sí miramos que es algo malo. Y eso es lo que la Biblia de las Tinieblas le quiere decir a usted. Vamos a empezar con estudios, ¿verdad?, de personas que han hecho libros, que han hecho enciclopedias, que han hecho grandes cosas descubriendo todo el, ¿cómo se llama?, el historial de todas las fiestas de Halloween, y queremos a ustedes ponerles bases para que usted sepa que esta es una fiesta que no es cristiana, que ni siquiera se debía de mencionar. Es una fiesta que es preparada primeramente en Halloween, el dios Chamaín, que es el dios de la muerte, y también para Satanás, porque es la festividad que poco a poco le vamos a ir enseñando qué es lo que quiere decir el 31 de octubre, muchas cosas que necesita usted saber, así como yo también necesito saber. Si tiene la oportunidad, hable con sus hijos o con sus nietos y siéntelos y escuchen. Al cabo no es muy grande hora, es solamente 30 minutos que usted puede estar oyendo, pero yo sé que van a ser de gran bendición para usted y para toda su familia. Primeramente vamos a ver qué tiene de malo Halloween. Halloween no tiene nada de malo. ¿Es malo que los cristianos participen en esto? Hay muchas preguntas como estas, ¿verdad? Pero si es un juego inocente, hombre, nomás van y les dan dulces. ¿Y qué dice la Biblia al respecto de esto? Y eso es lo que queremos entrar nosotros, porque la palabra, la base de nosotros está en la bendita palabra de Dios. No en lo que las otras personas dicen, no en las tradiciones que traen, no en las costumbres que ellos traen, sino en la bendita palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos enseña claramente. Dice en Efesios, quiere poner Efesios 6. Efesios 5, 6, aquí nos está diciendo la palabra claramente. Mire, nadie os engañe. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Le está hablando al cristiano, le está hablando a la persona que conoce la palabra de Dios, le está hablando al que viene a la iglesia, al que alaba, al que bendice, al que está leyendo la Biblia. Solo que a él es el que le está diciendo. Y aquí también, en esta palabra, me acuerdo yo de lo que decía, nadie os engañe, el Señor Jesucristo, cuando los discípulos le dijeron, oiga, ¿y cuándo será la venida de usted? Entonces él dijo, mira, que nadie os engañe. Que nadie os engañe. La misma palabra la ponen aquí todavía en Efesios 5, 6. Ahora, mire lo que sea el 7. Dice, no seas pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo eras tinieblas, en otro tiempo andabas en oscuridad, en tinieblas, no sabías nada de eso, no entendías nada de eso y participabas en Halloween. Mas ahora sois luz en el Señor, aleluya. Te cambiaron, te hicieron nueva criatura, ahora eres otra persona, ahora no tienes por qué estar celebrando el Halloween si tú eres cristiano. Andad, luego dice, andar como hijos de luz. Si eres luz, anda como hijos de luz. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Ve. Y luego dice, el 11, dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, aquí la palabra lo está diciendo claramente. Entonces nosotros los cristianos no tenemos que celebrar Halloween. ¿Por qué? Porque simplemente te está diciendo el Señor, antes sí podías, porque antes no entendías la verdad, pero ahora que conoces la verdad, ahora has sido separado, ahora has sido elegido, ahora eres diferente, ahora ya no puedes participar en eso. Eso es lo que dice la bendita palabra del Señor Dios. Solo que, ¿qué es lo que es Halloween? ¿Por qué? ¿De dónde proviene todo eso? Y eso es lo que yo quiero poner una base
de dónde vino Halloween y cómo se manifiesta esto que es Halloween. Y yo traje unos libros también para enseñarle a usted que no solamente es puro hablar y hablar y hablar. Las mismas gentes que hacen enciclopedias, las mismas gentes que hacen libros grandes, los que se meten allí, ellos están aceptando, ellos están también de acuerdo de que las fiestas de Halloween es una fiesta que no se debería ni mencionar, como dice ahí la palabra de Dios. Solo que, ¿qué vamos a hacer? Ay, hermano, pero hay que muchas iglesias, hombre, están celebrando también y tienen calabazas y son cristianos, hermano. ¿Sabe qué? Un día estaremos delante del trono de Dios y ahí cada uno va a dar cuentas a Dios. Solo que aquí a usted yo le estoy diciendo. Y si es uno de los que están en esas iglesias donde tenden calabazas y donde hacen fiestas y hacen todo, que lo oiga también, porque la palabra es para todos. La palabra es una palabra real que nunca regresa vacía. Y la palabra se tiene que decir. No importa que se enoje usted, no importa que me enoje yo, la palabra tiene que ser dada. Solo que aquí vamos a ver lo que dicen estos enciclopedias de Halloween. Vamos a mirar un libro que se llama The Two Babylons, las dos Babilonias. Estas dos, este libro es un libro que ojalá usted lo pudiera en su casa. Le empieza a decir todo lo que es acerca de la antigüedad, de dónde vinieron las costumbres, de dónde vinieron todas las cosas, de dónde vino Christmas, de dónde vino el día de la coneja, de dónde vino el Christmas tree, de dónde vino ahorita el Halloween. Y aquí dice una de las cosas que estaba mirando yo. Dice en la página, déjeme buscarlo, aquí lo subrayé. Dice: los dioses que los druitas adoraban eran Baal y le hacían fuegos a él. Los druitas es la religión que tenían estos hombres. Los pueblos eran célticos en Europa, se llamaban pueblos célticos, pero los druitas o druids eran los sacerdotes de todo Halloween que se llama. Ellos adoraban a un dios que en aquel entonces Shamaín, el dios de la muerte, era lo que ellos adoraban. Entonces, nosotros venimos mirando que hay cosas que estamos viendo y cosas que estamos adorando que no sabemos ni de dónde. Simplemente la costumbre de que mi papá, de que mi abuelito me disfrazó y es fun tener esto. Y le voy a decir una cosa, ahorita ya no son los niños, ya son los grandes, porque aquella mentalidad que les entró cuando estaban niños y que ahora posiblemente usted, igual que yo, que vestimos a nuestros hijos en Halloween, ahora somos cristianos, ahora ya no lo hacemos eso, pero pusimos una semilla en nuestros hijos y ahora ellos lo siguen haciendo. ¿Se fija? ¿Cómo se va haciendo todo esto? Por culpa de la ignorancia, por culpa de no conocer de dónde proviene todo esto. Solo que miremos nosotros que los druitas eran los que ellos tenían todo esto. Y la palabra de Dios, bueno, dice que los druitas eran una religión que estaba en todo su esplendor en las islas británicas, Escandinavia, Europa, toda Asia, en todo adoraban a muchas clases de dioses. Pero ese día, el 31 de octubre, en realidad adoraban solamente al dios Shamaín, que era el dios de la muerte. Dígame explicarles. Para nosotros, el 31 de diciembre es el día que se va a terminar el año viejo y va a empezar el día primero, el año nuevo, ¿verdad? Bueno, eso es para nosotros. Para otras religiones como los celtas, como los druitas, ellos decían que el 31 de octubre era el día final del año y que tenían que hacer adoración, que tenían que hacer sacrificios, que tenían que hacerle rituales al dios Shamaín para que él les pudiera, o el otro año que venía de mucho, que tuvieran ellos muchas cosas que ellos deseaban. Como quien dice ahorita, mucha prosperidad.
Entonces, eso era lo que hacían. El 31 de octubre se terminaba el año. Entonces, ahí era donde empezaba. Ellos decían que en ese momento el dios Sol estaba cayendo y entonces entraba la oscuridad. Es cuando las hojas de los árboles se caen, cuando empieza a hacer frío, cuando las noches son se oscurece más pronto. Entonces, por eso ellos decían, este es un dios al cual tenemos nosotros que venerar. Y se llamaba Shamaín, el dios de la muerte. Los druitas en ese entonces, los sacerdotes de ese tiempo, cada año salían y hacían sus rituales. Ellos venían ese día, como dice la historia, ¿verdad? En ese tiempo, dice, había un gran oscurantismo, había muchas clases de dioses. Muchas clases que adoraban, muchas personas adoraban a otros dioses que no eran el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, pero estos druitas, estos sacerdotes, ellos se preparaban todo el año para poder salir el día 31, más o menos como vamos a suponer a las 6 de la tarde o a las 7 cuando ya está oscureciendo en noviembre o en octubre. Allá en Europa oscurece más pronto. Entonces, dice que las gentes, los vecinos, los que tenían hijos, toda esa colonia, todo ese ciudad, o no eran ciudad, eran pueblitos. Entonces todos ellos se metían en la casa, no hacían ruido, apagaban las lámparas porque iban a pasar los sacerdotes. Y a cada uno, y lo que tenían que hacer es que afuera de la casa tenían que ponerle algo para que ellos tuvieran como una ofrenda, ya sea de nueces, ya sea de verduras, ya sea gallo o lo que fuera, pero le tenían que dar una ofrenda. Si una persona no le daba una ofrenda, entonces venía una maldición sobre esa casa, maldecían la familia, maldecían con pobreza, maldecían que sus tierras nunca iban a ser prosperadas y maldecían muchas cosas de ellos. Solo que aún también, si al sacerdote le placía, entraban a esa casa y iban a agarrar una doncella o iban a agarrar una niña para sacrificarse al dios Shamaín, para aplicar la ira de ese dios. Solo que para ellos el día 31 era horrible, hermanos. Era una cosa desastrosa, era una cosa que a lo mejor me toca a mí y vienen y tocan aquí. Y yo tengo que abrir, son fuertes. Es una religión muy fuerte. Entonces, para ese tiempo, hermanos, ya se había preparado dentro, en los montes, en las colinas, se había preparado mucha leña alrededor donde se iban a hacer los sacrificios. Y cuenta la historia de que eso se le llaman bonfires, porque lo único, cuando ponían a la persona allí, que la sacrificaban, sacaban el hígado y por medio del hígado adivinaban. Entonces dice que todo, que si les iba a venir bien el año siguiente o qué era lo que iba a pasar. En la mañana lo único que quedaba eran cenizas y los huesos y era todo. Por eso les llamaban bonfires. Ahora, lo que quiero explicarles también, que cuando estos druitas, estos sacerdotes estaban ahí haciendo esos rituales, ellos estaban preparando algo también. Ellos estaban preparando a ese Dios y decían, en este momento, cuando el 31 de octubre es el único día en que hay un velo entre los vivientes y entre los muertos, entonces eso es lo que creían, un velo entre los seres vivientes y los seres muertos, y cuando aquel velo se rompía, era esa noche del 31 de octubre. Entonces venían las personas que habían muerto y venían a buscar a los seres de sus familias, o venían a querer estar otra vez allí. Era solamente ese tiempo. Era solamente el 31 de octubre en la noche, cuando se rompía todo ese velo y podían pasar de la muerte a la vida. Es la creencia. Ahorita se los voy a enseñar con las enciclopedias. Ahora, muchos de estas personas, de los sacerdotes y todo eso, se vestían en muchas ocasiones con
se ponían caras horribles, se ponían caras de muertos, se ponían caras así, para que cuando vinieran los espíritus de los muertos que ellos creían, miraran a esta persona y se asustaran también creyendo que era uno de ellos, que era un espíritu de los que habían de muerte que habían venido. Esa es la creencia de ellos. Usted lo puede buscar en la biblioteca, lo puede buscar en libros, lo puede buscar en la computadora y puede mirar que todo eso era cierto. Ay, hermanos, son fantasías. Pues yo no creo que sean fantasías, porque usted puede estar mandando a sus hijos a que estén haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo. Disfrazándose. Y haciendo lo mismo que hacían los rituales aquellos, que iban de casa en casa, por una ofrenda. Tocando una ofrenda. Siempre estaban haciendo eso cada año. Por eso la gente tenía temor. Por eso tenía temor. Entonces, ahí casi la gente no respiraba, casi la gente tenía miedo porque pudieran hacerle algo. Eso pasó hace 2000 años antes de Cristo, hermanos. Antes de Cristo. Todo esto es la base fundamental de esto. Ahora, aquí yo saqué en los libros donde decía Halloween. Dice, the day itself is a Druidic origin. En otras palabras está diciendo que este es el día que fue declarado de origen druida. Y está en el libro completo de American Holidays en la página 258. Otro libro que se llama The American Book of the Days, en página 566, dice, los ritos místicos y ceremonias con las que el Halloween fue originado se observa en los orígenes de los druitas. ¿De dónde viene Halloween? De los druitas. ¿De dónde viene Halloween? De todos aquellos sacerdotes. Eso lo están diciendo estos libros que como leeré, que son enciclopedias. Aquí está otro. Dice, la historia cultural de Halloween. Todas las historias de Halloween inevitablemente van hacia atrás, hacia el festival de Chamaín, que es festival céltico. Como estamos hablando al Dios de la muerte, era lo que le estaban haciendo, un festival a él. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Estaremos reviviendo los festivales que hacen? No, hermano, nosotros no estamos matando gente, nosotros no estamos haciendo bonfires, y quién sabe, nosotros no estamos haciendo cosas que vayan en contra de nuestros hijos. Pues déjeme decirle aquí, dice, Enciclopedia Británica, ándele, la Enciclopedia Británica del 2005, le busca donde dice Halloween, y lo que dice, Halloween, sus orígenes y festivales son de Chamaín, alrededor de todos los celtas que estaban en Irlanda y son de esa cultura. ¿Se fija? Halloween fue dirigido y traído de Chamaín, ¿ve? Se llama Sue Ellen, los símbolos y customs de Holiday. Solo que todos estos libros, y aquí traje otro libro también, en el cual dice claramente que de dónde viene el origen. Se llama Holiday Symbols. Y aquí le está diciendo claramente cómo vienen ellos haciendo todo esto. Dice Halloween. Halloween was traced directly back to Chamaín. Fue traído directamente desde Chamaín, que era un culto céltico donde se festivaba al dios de la muerte. Eso es lo que dice este libro. Dice aquí, se hacían charms, spells y predictions about the future. Se hacían muchos conjuros y hechizos y todo eso acerca del futuro. ¿No le ha dado a usted tentación? ¿Por qué en muchas escuelas y porque en muchas iglesias hay bolas de cristal y hay adivinación para saber qué es lo que quiere preparar el futuro para usted, para los niños? ¿Se ha fijado en eso? Que no puede existir Halloween si no hay alguien que esté adivinando. ¿Cierto o no cierto? Usted sabe bien. Entonces dice aquí, dice que en el cuarto siglo, dice, los cristianos le dieron nuevos nombres a este festival. El nombre
primero vino a ser el Día de Todos los Santos, que se llama All Hallows Day, en Inglaterra, y se celebraba a los santos cristianos. Eso es lo que querían hacer. Y la noche del 31 de octubre vino a ser All Hallows Eve, o sea, un día antes de Halloween, pero es asociado con todo lo sobrenatural. Halloween, dice a este libro, dice, vino a América por los emigrantes y Irish en 1848. Eso es lo que los trajeron. Solo que aquí miramos, hermanos, que todo esto que está documentado en libros, en enciclopedias, ve que eso fue lo que ellos vinieron trayendo. Estamos poniendo una base en la cual, hermanos, el día de Halloween es un día que no se está celebrando, que no es para festival de niños, no es para alegrías, nada. Es para alguien al que tenían que matar, al que tenían que sacrificar, al que tenían que darle ofrendas de sangre a ese Dios que estaba allí. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Aquí se habla también de que al que se estaba adorando, el nombre de dice aquí, The Original Halloween. La forma original de Halloween era para una adoración como al dios Baal y era de sacrificio de niños. Esto está en el libro Books of the Halloween, ¿ve? Donde se hacía directamente los sacrificios a Baal. Acuérdense, en la Biblia habla de que Baal era uno de los enemigos de Dios. La gente adoraba a Baal, tenían cultos a Baal. ¿Cómo se llama? Había unos cultos donde se ofrecían a los niños vivos y los ponían en medio de ese ídolo, quemándolos completamente para un sacrificio a ese Dios. Y eran los mismos hebreos, eran los mismos judíos. Por eso a nosotros nos relata la historia que no debemos de hacer lo que ellos hicieron, y nosotros aquí como cristianos no debemos de celebrar el Halloween, porque es de lo que viene haciendo todo esto. El dios Moloch en aquel entonces era un dios al que le daban muchas ofrendas de niños. De allí provienen los sacrificios de los niños. Pero ahora, hermano, ¿cómo entró Halloween aquí? ¿Cómo entró después, cómo vinieron a otros pueblos? Vamos a ver. Dicen, cuando los misioneros católicos llegaron a Inglaterra y llegaron a Irlanda, ¿ve? Entonces hicieron grandes conversiones de catolicismo y fueron ordenadas por el Papa en el año 601. Y esto vino a hacer que los rituales de los druitas se fueran casi haciendo lo mismo que los rituales católicos. Y los católicos convirtieron el ritual de Chamaín en el festival del Día de Todos los Santos. Un día de celebración y un día que le tenían que dar testimonio de los santos que habían muerto por Cristo Jesús. Aparentemente eso era. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que ni se convirtieron los celtas, ni se convirtieron los adoradores de Chamaín, ni se convirtieron esto otro, pero sí se involucraron y se metieron con la Iglesia Católica, y entonces hasta el mismo Papa los aceptó para que se fueran convertidos, gentes convertidas de todo eso. Solo que miremos nosotros aquí claramente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se acuerdan de Constantino? La historia que había emperador Constantino que miró una cruz, y esa cruz dijo, ¿sabes qué? Por esta cruz vencerás, y después de que venció, él hizo que todos los romanos fueran, ¿qué? Cristianos. Sin saber quién era Cristo, sin saber cómo murió Cristo, sin saber absolutamente nada. Ellos no dejaron sus ídolos, ellos siguieron adorando sus estatuas, ellos siguieron andando como andaban, con una mujer, con dos, con adulterios, fornicaciones, borracheras, lascivias, todo eso lo traían, pero ahora se llamaban cristianos porque Constantino los había hecho cristianos. Aquí lo estamos viendo nosotros. Otra vez. Vamos a ver qué más dice. Dice aquí. Dice, todas estas celebraciones paganas fueron asimiladas por la Iglesia Católica.
Aún en lugar de extinguir todas las costumbres viejas, los líderes de la iglesia provieron o hicieron nuevas versiones de ellos. Así, se les llamó en ese día el día de todos los santos, y todos los santos reemplazaron a la celebración de Shamaín, que era el dios de la muerte. Esto está en Halloween, en American Holiday, en American History. Fue escrito este libro, New York, 1990. Aquí lo está diciendo. El Festival Católico de Todos los Santos fue conocido también como el día All Hallows Day, donde la palabra Hallows reemplaza a los santos. The day before, at Halloween Day, octubre 31, un día antes del Halloween, fue reconocido como All Hallows Eve. Y después de eso vino a ser Eve, entonces al final le llamaron Halloween. Así que todo el día de todos los santos, entonces vino sacando a la religión de los celtas y a Shamaín a una nueva forma, hermanos. Solo que en el año 835, el Papa Gregorio IV bendijo a todo el día de todos los santos, día que se tenía que tener por obligación, y desde entonces nosotros tenemos de que el día 2 de noviembre es día de los difuntos, es día de los santos, es día de todo esto. Solo que, ¿cómo entraron? Entraron sutilmente. Entraron porque no pudieron ellos poder hacer que creyeran, ¿verdad?, en la religión católica. Entonces lo que vino y pasó es que se convirtieron sin creer en Cristo. Y entraron ahí como diciendo, bueno, pues ahora ya tenemos una festividad y ahora se llama Halloween. Halloween. Por eso le estamos diciendo a ustedes, es feo, ¿verdad? Pero alguien, hay meses que no lo queremos creer. Ay, hermano, va a empezar otra vez. Pues sí, voy a empezar otra vez. Porque la palabra de Dios le dice a usted muy claramente que nosotros tenemos que decir la verdad, hermanos. ¿Qué tiene de malo de Halloween? Tiene mucho de malo, hermanos. Tiene mucho. La fiesta católica de Todos los Santos fue una sustitución de la celebración de Halloween, y aquí tengo yo las pruebas de las enciclopedias que hablan de todo eso. ¿Glorificaría a Dios este día? Claro que no. Ahora fíjese lo que pasa aquí. Yo estaba sacando Halloween. Hallow quiere decir holy, o sea, santo, santificado o consagrado. Eso es lo que y en Mateo 6:9 dice, la palabra cuando están hablando del Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre. Le están hablando a Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Pero aquí, le están diciendo al otro, Halloween, en otras palabras le están diciendo sagrado, consagrado a esto y al otro, un nombre que solamente le pertenece a Dios y no tiene por qué andar haciendo todo esto. Hallowed be the name, es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí miramos nosotros que hay un dedo, que hay una firma de algo del que quiso venir, donde está como en Isaías 14:12, si lo quiere leer, Isaías 14:12, habla de que Satanás dijo, yo quiero ser como el Altísimo, y aquí lo está pasando. Bendecido, santificado, consagrado es Dios. Pero aquí también Hallowed es lo que quiere decir también. Solo que miramos un juego de palabras en las cuales se mete, pero ¿sabe qué? Para denigrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el del Padre. Solo que aquí estamos, hermanos, para darles la información de todo lo que es Halloween. Mire, tiene una cita divina la próxima semana. Estaremos hablando la segunda parte de lo que es Halloween. Ahorita pusimos unas bases. Vamos a seguir hablando de lo que son los disfraces, cuál es el sentido de los disfraces. Mire, todo esto es interesante y usted lo tiene que saber. Es vida para usted y para sus hijos. Solo que nos miraremos la próxima semana. Les habló su hermano en Cristo, Juan Álvarez. Acuérdese que tiene esa cita con nosotros, y Dios me lo bendiga y lo guarde. Amén y amén.